En este problema, tenemos una tabla que representa una relación de función. Vamos a determinar el valor de z, que es la salida aquí cuando la entrada es 8. Y luego queremos escribir una regla de función para toda la mesa. Así que para esta tabla, estos valores de n serían las entradas en la función, que también sería el dominio de la función. Y en la segunda columna f de n serían las salidas de la función, que también sería el alcance de la función. Echemos un vistazo a las entradas, y veamos si podemos notificar un patrón a medida que avanzamos en esta lista de valores. Aviso de -4 a 0 sería un incremento de 4, y de 0 a 4 también es un incremento en 4, de 4 a 8 también es un incremento de 4, y así también aviso de que a través de nuestro camino hacia abajo la columna las entradas están aumentando en 4. Ahora, miramos las salidas de -7 a -5 exactamente un incremento de 2. De 5 a -3 también es un incremento de 2, así que si este patrón sostiene luego z sería igual a -3 más 2. ¿Qué sería -1? Vamos adelante y escriba aquí z igual -1. Y si z es igual a -1, aviso que si agregamos 2, obtendríamos la próxima salida y el patrón continúa, un más 2 exactamente igual a 3. Así que podemos concluir que z sería igual a -1. Ahora, una cosa más debería avisar sobre esta tabla. Aviso de que la relación del cambio de, y al cambio de x es constante que debe recordarnos de una ecuación lineal. Para determinar la regla de función, realmente vamos a escribir una ecuación en forma de intercepto dependiente o la forma, y igual 1010 más b, y luego reescribirá esta ecuación como una función. Así que vamos a tratar esta primera columna, o las entradas, como x valores y trataremos las salidas, o f de n, como y valores. Y en forma de intercepto dependiente se recuerda que m es la pendiente, o la relación del cambio de y al cambio de x, y b es el intercepto y ahora mirando nuestro aviso de mesa el cambio de y es más 2. Cuando el cambio de x es más 4, nuestra pendiente sería 1, 2. Y luego ocurre el intercepto y cuando el valor x es igual a 0. Así que miramos esta fila en la tabla, aviso que cuando x es 0 y es igual a -5, lo que significa b es igual a -5. Así que ahora la ecuación lineal que produciría esta tabla sería y igual 1 2x, y entonces desde b es -5 escribiremos 5. Y ahora para escribir esto como una regla de función, reemplazaremos y con f de n, y x con n tan mientras que f de n igual 1 2 newtones, 5. Esta sería la regla de función para la tabla dada. Y solo para verificar esto podemos evaluar la función en estas entradas dadas para asegurarse de que coinciden con las salidas correspondientes. Entonces, por ejemplo, solo compruebe uno de estos dejar de verificar para asegurarse de que cuando la entrada es 12 la salida es más un so f de 12 sería igual a 1 2 por 12, 5. Bien, la mitad de 12 exactamente 6, 6. 5 exactamente igual a 1. ¿Cuál es el producto de nuestra mesa? Y podemos hacer esto para otras entradas, pero voy a seguir adelante y parar aquí. Espero que hayas encontrado esto útil.